Señoras y señores, momento histórico inolvidable. Grítelo, Zabalé, Zabalé, grítelo. Colón, campeón del fútbol argentino. Ay, Colón. Ese pueblo. No lo pueden aguantar. El Club Popular. Ese Colón que sufre y que hace tan poco tocó la gloria. Le queda la pelota al Lobo. Gimnasia de primera división. Gimnasia se queda en primera división. Se ha terminado la historia en Rosario. El Lobo sigue en primera con el gol de Colazo, con las atajadas de Infran, con la mano de Madelón. El Lobo sufrido, el Lobo de tripa y corazón, el Lobo de pueblo, ese tripero que hoy festeja, llora y delira por haber pasado este sufrimiento. Colón, el Club Atlético Colón de Santa Fe, jugará la próxima temporada en la Primera Nacional. De no creer, Zabalero. Hace tan poco la gloria y hoy ir a la Segunda División. Ayer a la noche, mientras todo el mundo esperaba un nuevo partido del Mundial de Clubes, su servidor, por supuesto, estaba viendo el torneo nacional. Para encontrarse con una nueva y desesperante derrota de Colón de Santa Fe, en la cual recibe el gol y faltando 15 minutos para el final, el hincha de Colón dijo basta. No se lo aguanta más el hincha de Colón la situación que está viviendo e hicieron suspender el partido. Con graves incidentes, con proyectiles que volaban al terreno de juego, banderas contra la comisión directiva, puteadas a los jugadores y demás incidentes y demás ademanes que fueron pasando durante la tarde-noche en el estadio Brigadier López, que además terminó con una represión policial prácticamente cinematográfica, con la policía ingresando a los tiros dentro de la Popular local. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Colón, que hace 4 años, solamente 4 años, conseguía el primer título de su historia, hoy coquetea en el fondo de la tabla en el torneo nacional? Un equipo que hoy se quedó sin DT, que de los últimos 13 perdió 10, que tiene una bomba en el plantel, con un plantel que está roto, con una comisión directiva que no le encuentra la vuelta y que tiene renuncias, un club que se quedó sin técnico, se quedó sin manager, el vicepresidente renunció, el secretario general renunció. Entonces hoy yo me pongo a investigar y les quiero contar a ustedes qué carajo pasó con Colón, en qué momento se cayó como un piano, cómo en un momento pasó de jugar la Copa Libertadores a perder con Mitre, a jugar con Talleres Escalada, con Defensores Unidos de Zárate, sin desmerecer a esos equipos, pero al lado de Colón son verdaderamente muy chicos. Así que hoy, y tras esa breve intro, vamos a estar revisando qué carajo pasó con Colón. Para entender los problemas del hoy hay que revisar en el pasado, porque Colón no se rompió de un día para el otro, y esta circunstancia que atraviesa el club no empezó por una derrota ni por un descenso. Empezó hace mucho tiempo por decisiones mal tomadas y por una estructura que no se podía sostener. El gran responsable de la caída del Zabalero es uno solo, y José Néstor Viñati, que no fue un dirigente más. Fue sin lugar a dudas el hombre más influyente en la historia de Colón. Lo presidió en los mejores momentos, lo sostuvo en los peores, lo hizo crecer como nunca, pero también lo convirtió en rehén de su figura. Y cuando se fue, dejó un club vacío, acéfalo y sin futuro. Viñati apareció en la política de Colón en los 90, en una época en la que el Zabalero tenía serios apremios económicos y encima jugaba en segunda división. Viñati y otros dirigentes pusieron plata de su bolsillo, pidieron la convocatoria de acreedores y de a poco empezó a salir a flote el barco de Colón, con el ascenso a primera, jugando copas internacionales, con el crecimiento institucional en infraestructura y con la histórica remodelación del estadio. Parecía que Viñati era un dirigente modelo. En el año 2004 Viñati dejó la presidencia,
pero quedó a modo de caudillo de quienes vinieron posteriormente. Primero fue Horacio Darrás, que tuvo una gestión muy breve, ya que no pudo alcanzar ni mantener los objetivos que había dejado Vignati, que increíblemente había dejado la vara alta. Posteriormente, en el 2006, llegaría el gran cáncer del club santafesino, Germán Lerche, un dirigente que apadrinó Vignati y la AFA, que terminó de fundir y de reventar a Colón y que lo hizo descender de manera insólita en el año 2014 en una campaña que ya repasamos en este canal. Colón estaba totalmente fundido, pero por lo menos pudo volver rápidamente a primera, aprovechando el torneo de los 10 ascensos a primera división. Aunque en el año 2016 se daría el regreso de Vignati a modo de salvador y que increíblemente volvía a tener los resultados de la primera etapa. Colón dejó de pelear el descenso, volvió a tener equipos competitivos y encima hasta llegó a la final de la Copa Sudamericana en el 2019. Si bien en Paraguay la gloria le fue esquiva a Colón, 2 años después y una pandemia de por medio, pudo conseguir el primer título de su historia cuando se consagró campeón de la Copa de la Liga en el 2021 de la mano de Eduardo Domínguez tras imponerse por 3-0 ante Racing en la final en San Juan. El equipo de Domínguez, además de cumplirle el sueño a los hinchas de conseguir la primera estrella en la historia del club, era además un grupo excepcional, con figuras como el Pulga Rodríguez, Burián, Lertora, Bernardi y Gualiendro. Colón tenía una estructura que Vignati decidió tirar por la borda. A los 6 meses de conseguir el título, Domínguez renunció, entendiendo que no había proyecto, que no había nada para construir a futuro, y el tiempo le dio la razón. El primer volantazo fue la elección de Falcioni como el reemplazante de Domínguez. 2 perfiles bastante diferentes y además llegaban refuerzos de supuesto renombre para jugar la Copa Libertadores. Los nombres eran Guanchope Ávila, Sánchez Miño, Andrew Teuten, Cristian Vega o Novillo. No se armó un equipo real, se buscó sostener la ilusión con apellido y sin estructura. Falcioni logró clasificar hasta los octavos de final de la Libertadores, pero hizo campañas flojas en el torneo local. El equipo era irregular, previsible, sin alma y la efectividad del equipo de Falcioni rondó alrededor del 40%. El desgaste lo sacó del cargo antes de fin de año. Tras la eliminación en la Copa Libertadores y la salida de Falcioni, Sergio "El Huevo" Rondina reemplazaba al Emperador. El Huevo duró apenas 1 mes y medio en el cargo y tras 7 partidos dejó de ser el técnico de Colón, alcanzando una efectividad de apenas el 33%. A Rondina lo reemplazó Chupete Marini, que dirigió apenas 8 partidos y ganó 2, sumando una efectividad de un pobre 29%. Marini lógicamente se fue y apareció el uruguayo Marcelo Saralegui, que también duraría muy poco en el cargo. En octubre llegaba Marcelo Saralegui al banco del Sabalero y el entrenador uruguayo apenas dirigió 10 partidos. Ganó 3, empató 2 y perdió 5. Apenas pudo conseguir el 36% de los puntos, con el agravante de que tuvo un mercado de pases y una pretemporada para trabajar. En febrero Colón ya buscaba DT y el reemplazante era el experimentado Néstor Raúl Pipo Grosito. La campaña en el campeonato fue muy mala. Colón terminó 27 de 28. Y de cara a la Copa de la Liga, Colón ya estaba metido de lleno en la pelea por el descenso, por lo cual Gorosito fue el responsable de armar el plantel que finalmente terminaría descendiendo. Rubén Bota, de gran rendimiento, fue el mejor de los refuerzos. Además, llegaron Battaglini, Mas, Conti, Fabio Álvarez, Javier Toledo, Brian Guille, Fabián Enríquez, entre otros. Y los resultados y los refuerzos no estuvieron a la altura. En octubre, y tras la escandalosa derrota ante Arsenal, que ya estaba descendido, Gorosito renunció. Gorosito, entre torneo de liga, Copa de la Liga y Copa Argentina, 36 veces se sentó en el banco del Sabalero. Ganó 10, empató 14 y perdió 12. Gorosito lo dejó a Colón en el borde del abismo. Israel Damonte fue quien puso la jeta y dirigió los últimos 5 partidos de Colón en el año. Ganó 2 y perdió 3, incluido la derrota en el desempate ante Gimnasia. Sacó el 40% de los puntos y tras el descenso, lógicamente, abandonó el barco. Tras el descenso, los socios de Colón tuvieron que ir a las urnas, donde Víctor Godano fue elegido como presidente con más del 50% de los votos. Agarró el club
ni bien descendió y con una fuerte carga de deudas que dejaba la era Vignati. La primera decisión de la flamante comisión directiva era elegir un técnico. Iván Delfino era el nuevo DT de Colón. Dirigió 28 partidos, 26 por torneo y 2 por Copa Argentina. Ganó 13, empató 7 y perdió 8, llegando al 54% de la efectividad. Había arrancado muy bien. Al término de la primera rueda consiguió 8 triunfos, 4 empates y una sola derrota en los primeros 3 encuentros y de hecho, al finalizar la rueda, terminó como puntero en soledad. Sin embargo, en la fecha 20 perdió el liderato y finalmente el 5 de agosto, y tras perder con Mitre de Santiago de local, Delfino fue despedido de su cargo. Tras la salida de Delfino, apareció Iván Moreno y Fabianesi como el nuevo manager de Colón, y el reemplazante de Delfino era Rodo De Paoli. Duró 40 días, dirigió 6, ganó 2 y perdió 4. Se despidió tras perder ante Brown de Adrogué de local, que estaba último. El reemplazante fue un viejo conocido de Colón, Diego Ocela. Dirigió los últimos 6 partidos y ganó solamente 1, siendo el presupuesto más alto de la categoría y el equipo al cual todos le querían ganar y todos dábamos como claro candidato al título. Colón terminó séptimo, tuvo que jugar el reducido y quedó afuera en los octavos de final ante All Boys en Floresta. Lógicamente Ocela, tras el fracaso del reducido, también dejó su cargo. De cara al actual torneo, Colón salió a jugar fuerte en el mercado de pases, con los regresos del Puma Gigliotti, de Marcos Díaz y de Facundo Sánchez, sin embargo dirigidos por el inexperto Ariel Pata Pereira, que en su primera campaña como entrenador tenía que agarrar un fierro caliente como Colón en la B. Los resultados, lógicamente, fueron mediocres. Dirigió 11, ganó 4, empató 3 y perdió 5, apenas el 40% de los puntos. Tras la dura derrota ante Chacarita en San Martín en la fecha 11, dejó el cargo. Después vendría Andrés Iliana, que dirigió 8, ganó 2, empató 1 y perdió 5, menos del 30% de los puntos. Iliana venía con la chapa de ser el técnico que sacó campeón Aldo Civi en el torneo pasado. En Colón no para de renunciar gente: el vicepresidente, el secretario general, los entrenadores, el manager. Sin embargo, nadie le encuentra la vuelta. ¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo Ferro? ¿Podrá Colón salir de esta situación adversa? Quiero que me lo digan en los comentarios. Y como siempre, decirles que si les gustó el video, dejen un like, que se suscriban, que es totalmente gratis. Y con una acción tan ínfima, ustedes ayudan muchísimo a que este canal siga creciendo. Así que sin más nada que agregar, yo soy el Gallego Veloso y nos vemos en el próximo video.